Ha pasado un tiempo desde que no hablamos de este tema en el canal, pero la respuesta que ha tenido el video anterior y las variables que se han sumado al caso provocan la necesidad de una segunda parte ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o noches, damas y caballeros. Aquí comenzamos un nuevo video. Hoy hablaremos sobre la Casa del Terror, segunda parte. Comencemos. Nos centramos en las curiosidades que engloban este caso, que se vuelve cada vez más extraño. A principio se hablaba de que nuestro personaje Bruno sería el único autor, pero hoy en día tenemos razones para creer que podría no ser únicamente eso. Comencemos a analizar desde el primer caso registrado en esta casa. Para eso nos remontamos a 105 años atrás. En ese entonces, la vivienda pertenecía al Dr. De Finis, quien fue director del Laboratorio Central del Hospital de Clínicas, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. También tuvo un importante papel en la Guerra del Chaco, pero aún siendo todo esto, el Dr. De Finis protagonizó un asesinato el 29 de julio de 1913. Estas fueron sus declaraciones en aquel entonces. Entré a mi casa por la puerta de servicio que da a la calle Oliva, y al atravesar el pequeño patio que da a mi despacho, la sirvienta Ángela Chaparro, que tenía en brazos al más pequeño de mis hijos, me avisó que el ministro Pitaluga había llegado poco antes de mi visita. La noticia no me extrañó. El señor Pitaluga parecía ser uno de mis mejores amigos, y nunca mi puerta estaba cerrada para él. Desde mi despacho oí claramente las voces de mi mujer y la del ministro Pitaluga. Luego reinó un profundo silencio. Después no sé lo que me pasó. La duda golpeó duramente mi cerebro. Tomé el revólver que tenía guardado en uno de los cajones de mi escritorio. Esgrimí amenazante. Abrí la puerta de golpe. Hubo protestas de inocencia, pero mis nervios en poderosa tensión y mi cabeza trastornada obligaron a mis dedos a oprimir por 2 veces el disparador. No se saben mayores detalles de este caso, pero el hecho es que impactó a la sociedad como respetado hombre acaba con la vida de su mejor amigo. Antes de especular, vamos a analizar algo de lo que me enteré hace poco por medio del comentario de Eric en este mismo canal. La familia dueña de ese predio tiene una historia muy perturbadora. El doctor Ítalo De Finis mata a su amigo. En ese tiempo, Mario Luis De Finis, su hijo, tenía 13 años. Él también fue un doctor muy reconocido en Paraguay. Él construyó la fachada de la casa actual con el arquitecto Miguel Ángel Alfaro. Años después invade nuevamente la tragedia. La hija de Mario Luis De Finis, Ana María De Finis, pierde 2 hijos de manera trágica. Si revisamos las fuentes oficiales proveídas por el mismo Eric, podemos comprobar que efectivamente Ítalo De Finis tenía una nieta llamada Ana, cuyos hijos fallecieron en circunstancias muy extrañas. Primeramente, el 17 de enero de 1982, Luis Fernando Palmeiri De Finis, de 7 años, fallece en la ciudad de Saltos del Guairá a causa del colapso repentino de un puente movedizo, empleado por los turistas para cruzar sobre una corriente de agua encontrada en el lugar. Al parecer, el puente se desploma por el quiebre de una de sus cuerdas. Su hermano Mario Luis Palmeiri De Finis, a pesar de ser un excelente nadador, no pudo rescatarlo. A tan solo 2 meses de ese hecho, el 22 de marzo de 1982, Mario, el mayor de 14 años, desaparece misteriosamente de su colegio. Al parecer, el joven sostuvo una conversación telefónica con alguien cercano, ya que según testigos en la conversación no se sintió osquedad alguna. 6 días después de su desaparición, el cuerpo sin vida del joven es hallado en condiciones de putrefacción. Tenía el rostro totalmente desfigurado. Al parecer tenía una herida de bala de 7 centímetros de profundidad en el cráneo. Además de eso, el autor roció su rostro con ácido sulfúrico para evitar que el cadáver sea identificado. Lo llamativo de este caso son las extrañas circunstancias de estas 2 víctimas. Hay fuertes razones para pensar que el acontecimiento en el puente fue premeditado, además de presunciones de ajustes de cuentas, ya que también se envuelve a la familia en el narcotráfico, así también como hipótesis de la dictadura de Stroessner de la época. En este video no voy a exponer las presunciones y los encarcelados por esta causa. Si quieren revisar detalladamente esta información, les dejaré un enlace en la descripción.
A 36 años de este acontecimiento, un nuevo hecho tiene lugar en Asunción. Así es, el quíntuple asesinato ocurrido en el 2018, con la diferencia de que este caso no incluye a la familia de Phoenix. O tal vez sí, pero por mucho es el más macabro de los casos que envuelven esta edificación ahora ya denominada la Casa del Terror de Asunción. El último caso aún no se ha resuelto, ya que hay muchos cabos sueltos aún. Por el momento, no se puede señalar a un solo autor, pero existen varias especulaciones que van desde venganza hasta posesiones demoníacas. Ahora, analicemos un poco los datos de las declaraciones y evidencias que se tienen. Nuevamente recurro a un comentario del amigo Eric. Pueden pausar el video y leerlo antes de proseguir. La contradicción que existe es impresionante, no solo porque parece mentira, sino porque todos presentan un caso de laguna mental. Todas las declaraciones no pueden explicar algunos momentos de los acontecimientos, incluso Bruno, quien es presuntamente el autor, aunque tenemos razones para pensar que él solamente fue causante de la muerte del señor de la familia, ya que hay pruebas de que las personas no fallecieron en un solo día, lo que nos lleva a suponer de que no ser el señor el causante hubiera hecho algo por su familia ya atacada. Esto por otra parte solo son especulaciones. Pero también últimamente se ha considerado de que Bruno podría ser el único autor de este macabro suceso. En todo caso, si comparamos el caso ocurrido hace más de 10 años con el de 2018, podemos ver que son muy parecidos. Al parecer en los dos casos las personas presentan lagunas mentales y comportamientos que no van con su personalidad. ¿Será esto una posesión demoníaca? ¿O acaso la coincidencia más grande registrada en la historia del Paraguay? Como dato importante, también podemos añadir que según las declaraciones de Araceli Sosa, el 29 de septiembre, Bruno había mandado realizar un tatuaje de un santo en la pierna derecha. Grande fue la sorpresa cuando se reveló que dicho santo era San la Muerte. Esto hace aún más fuerte la teoría de que en este caso tiene mucho que ver con cosas paranormales. Lo que sabemos como mínimo es que es un macabro caso que envuelve a esta casa. El actuar de las personas es fuera de lo común, además de las psicofonías escuchadas en la casa y los sucesos que lo envolvían. Personalmente, creo que esto va más allá de causas humanas. Aún hay puntos que analizar detalladamente, pero creo que lo dejaremos para otro video. Además, el último caso aún está siendo investigado. Quién sabe si en estos días tengamos más novedades. Por ahora, me despido. Saludos y nos vemos en la tercera parte de La Casa del Terror de Asunción.